Hola, buenas tardes. Mi nombre es Odil Sánchez. En este momento vengo a platicar con ustedes acerca del tema de emprendimientos basados en tendencias tecnológicas. Voy a ser muy breve en lo que voy a comentar, pero antes que nada quisiera presentarme. Como ya les dije, mi nombre es Odil. Actualmente soy coordinadora de programas de incubación y aceleración de base tecnológica en el Parque Tecnológico Orión del TEC de Monterrey en México. Aquí les dejo mi correo por si los puedo ayudar más adelante. Entonces, ahora sí, me gustaría entrar de lleno en el tema y por qué alguien que coordina un programa de incubación o aceleración viene a hablarles a ustedes de tendencias tecnológicas o emprendimientos basados en estas. Esta es la agenda súper breve que vamos a estar manejando en los siguientes minutos. Vamos a hablar acerca de cuáles son esas tendencias tecnológicas que tal vez algunos de ustedes ya han tenido en mente o que han estado llevando a cabo o simplemente en las cuales nosotros como consumidores participamos. En segundo punto, vamos a estar hablando de cómo esas tendencias tecnológicas se pueden aterrizar hasta concretarse en emprendimientos basados en tecnología y no solamente el cómo sucede eso, no solamente el how, sino el por qué sucede eso, si deberíamos o no deberíamos potencializar ese tipo de emprendimientos y qué es exactamente ese output que se obtiene del emprendimiento de base tecnológica. En tercer punto, vamos a estar platicando acerca de quiénes son esas personas que están desarrollando esa tecnología, que están innovando, que están creando esas nuevas empresas o startups basados en tecnologías. Para finalmente les quiero platicar qué es lo que ha sucedido en México, cuáles son algunos de los casos que tenemos aquí incubados o acelerados en el parque. Y pues bueno, creo que ese va a ser un breve paseo por lo que viene siendo un poquito de teoría, un poquito de comportamiento pues social o cultural y también cómo esas evoluciones se van abordando a través de programas que sostienen o sirven de plataforma para todo este tipo de desarrollos. Entonces, sin más preámbulo, nos vamos directo a las tendencias tecnológicas. Tal vez algunos de ustedes dicen, no, pues si nos ponemos a pensar en cuáles pueden ser algunas tendencias que llevemos, con las que tengamos contacto hoy en día, se nos pueden ocurrir muchísimas, ¿no? Todo el mundo puede estar utilizando tal vez en este momento, pues un dispositivo, ¿no? Conectado a internet, tal vez una computadora, tal vez un celular, una tablet, el que se les ocurra o que frecuentemente estamos interactuando con dispositivos tecnológicos. Si nosotros pudiéramos categorizar así como una lluvia de ideas, qué tipo de cosas son las que vienen a nuestra mente cuando decimos tendencias tecnológicas, tal vez para algunos de ustedes suenen algunos de estos términos, ¿no? Tal vez ustedes dicen, no, pues es que yo he pensado en soluciones que que involucran inteligencia artificial o tal vez soluciones que van más enfocadas a la industria manufacturera. Tal vez yo estoy pensando en una solución para la industria de salud. Tal vez estoy pensando en algo que impacte el medio ambiente o tal vez una fusión de ambos, ¿no? Tal vez un dispositivo, un hardware que se aplique, por ejemplo, en la agricultura, bueno, pues ahí hablamos de agrotecnología, podría ser, ¿no? Muchas de estas tendencias fuertes o ramas tecnológicas que podemos encontrar, si nosotros hiciéramos un zoom in en cada una, se podrían ligar, ¿no? O sea, nosotros podríamos ligar lo que acabo de decir, el tema tal vez de agroindustria con incorporaciones o desarrollos que impacten el bienestar de una comunidad a través de la alimentación, a través del cuidado del campo, etcétera. ¿Va? Entonces, bueno, partiendo de todos estos tipos de tendencias, digo que no es el punto de esta breve plática que les estoy dando, el analizar a detenimiento cuál es cada una, más bien vamos a tomar, ¿no? ¿Cuáles de estas tendencias nos podrían ayudar a desarrollar soluciones que finalmente impacten el bienestar de nuestra comunidad? Entonces, a partir de combinar ese tipo de tendencias o de extraerlas, de visualizarlas y canalizarlas, las podemos llevar hacia emprendimientos de base tecnológica, ¿no? Cuando nosotros agarramos un tipo de tecnología, agarramos un sector, un tipo de desarrollo quizás, o una rama, ¿no? Si yo digo, ay, ¿sabes qué? Me gusta estudiar química, bueno, pues ahí estamos hablando de un poquito de emprendimiento de base científico y tecnológico. Entonces, podemos hablar que van un poquito encaminados a lo mismo o cómo se llevan a cabo y se desarrollan, parten más o menos del mismo punto. Entonces, ahora sí, si hablamos de emprendimientos de base tecnológica, vámonos primero a evaluar el por qué.
¿Por qué es importante contar con emprendimientos basados en tecnología? Les voy a platicar brevemente en qué consisten estas 4 grafiquitas. En los primeros cuadrantes, los que tenemos acá arriba, nosotros podemos ver cómo es el flujo de una compañía, bueno, una pequeña o mediana compañía, en donde tiene un crecimiento lineal en el tiempo, ¿no? O sea, cuando es un modelo tradicional, quizás puede, qué bueno, ¿no? Si va en incremento ese flujo, ese revenue que se va provocando con el paso de los años, aquí este tiempo, llámenlo meses, llámenlo días, llámenlo años, está bien, ¿no? Que vaya creciendo, pero como pueden observar aquí, tenemos un crecimiento de forma lineal. ¿Qué es lo que pasa con aquellos desarrollos donde nosotros incorporamos innovación y desarrollo tecnológico, ¿no? Que es esta grafiquita de acá a la derecha. Bueno, pues nuestro flujo tal vez al principio va en decaimiento, ¿no? Todo el tiempo que nos tarda el desarrollo, no vamos a tener flujo positivo, pero finalmente se obtiene este crecimiento exponencial. Entonces, esa es la razón por la cual es importante, es el why, es importante pues prestar atención en por qué el abordar tendencias tecnológicas dentro de las soluciones que se nos puedan estar ocurriendo, que podamos estar trabajando es importante para un crecimiento y un desarrollo económico. En siguiente punto, nos vamos a concretar en la gráfica de abajo, en las gráficas de abajo. Aquí podemos ver cómo países desarrollados pueden tener mucha generación de, o bueno, más bien no tanta generación de microempresa, pero cómo esas microempresas que se forman crean una curva positiva que está aquí, que se convierte, ¿no? O sea, de todas esas micro que se van creando, muchas de estas van pasando a ser pequeñas y medianas y de esas una tasa tal vez un poco menor se convierten en compañías grandes. Sin embargo, en países con bajo nivel adquisitivo, como lo podemos ver aquí a la derecha, tenemos mucha creación de microempresas que de esas muy poquitas son las que se convierten en pequeñas y medianas, ¿ok? Y de esas todavía después tenemos un repunte que tal vez, pero no necesariamente las mismas que se crearon aquí, son las que van a convertirse en grandes compañías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos así un gap grande, por eso se llama the missing middle, en donde no tenemos esa tasa de conversión como debería de ser, ¿no? Como sería el ideal, así como en países desarrollados. Entonces, combinando estos dos factores, las gráficas de arriba con las gráficas de abajo, es que podemos obtener ese entendimiento de cómo un emprendimiento basado en tecnología plantea un mayor desarrollo económico dentro de una comunidad, un país o donde lo quieran visualizar. ¿Cómo? Ahora sí, o sea, ¿cómo se lleva a cabo un desarrollo o un emprendimiento basado en tecnología? Bueno, lo primero que debemos de tener en cuenta es que todos los esfuerzos que se estén haciendo deben de estar integrados, balanceados y orientados a resultados. ¿En qué sentido? Nosotros podemos tener tal vez un perfil, ahorita vamos a hablar por eso de los perfiles de los emprendedores, podemos tener perfiles que se enfoquen muchísimo en el desarrollo del producto, ¿no? O quizás en el desarrollo de clientes nada más. O tal vez uno estarse nutriendo como emprendedor, como equipo, en ser los mejores emprendedores, dejando de lado un poco el producto quizás, ¿no? Entonces, el tener estas orientaciones y estos enfoques orientados a resultados integrales va a permitir que un desarrollo tecnológico dé mejor resultado en un menor tiempo. Entonces, ¿qué variables involucramos en toda esta orientación? Bueno, pues primero es el enfoque hacia funding. ¿Por qué? Un ejemplo muy básico en esto que siempre manejo con mis emprendedores es, si tú tienes la capacidad, tu emprendedor tiene la capacidad de convencer a un inversionista de que le meta dinero a tu proyecto, estás hablando que tú le estás mostrando métricas de tal vez de tracción o de ventas. Le estás mostrando un prototipo o un producto o en la fase en la que estés, dependiendo de qué etapa de financiamiento estamos hablando, pero le estás hablando que ya tienes ese nivel de madurez en la tecnología. Le estás hablando que tú y tu equipo son personas confiables y capaces para desarrollar ese emprendimiento y que su inversión va a estar en buenas manos. Y le estás garantizando esta parte de que ya tienes, bueno, ya les dije, ¿no? La parte de clientes, que estoy hablando de ventas, la madurez del producto. Estás hablando de cómo convencerlos para bajar recurso y cómo estás sólido tú como equipo, como emprendedor y como equipo. ¿Ok?
Teniendo estos 4 factores balanceados y combinando estos resultados favorables en métricas en donde se involucra cuánta inversión el proyecto puede adquirir, el TRL habla del nivel de madurez tecnológica, es una escala. Entonces, balanceando también ese punto en conjunto con la validación de mercado y el estatus del equipo, esas 4 métricas satisfactorias van a dar esa orientación a resultados que buscamos para el éxito de proyectos de base tecnológica. Muy bien. Me voy a seguir con esto. Ok, ¿qué es lo que pasa, no? Y suena muy bonito cuando decimos, oye, hay que tener un desarrollo balanceado, hay que incluir la parte de negocios, hay que incluir la parte técnica, hay que bajar recursos, hay que ser súper buenos equipos. Bueno, pero también obviamente, pese a que existe esta orientación a resultados y esta fusión de métricas que orientan a alcanzar el éxito en menor tiempo, definitivamente los emprendedores de base tecnológica, digo, al igual que otro tipo de emprendimientos, pues se enfrentan a obstáculos, ¿no? Entonces, estos obstáculos para avanzar en sus niveles de madurez tecnológica, repito, el TRL es una escala que ayuda a medir la madurez de la tecnología. Encontramos estos 3 grandes aspectos, ¿no? Que van no frenando brutalmente, pero sí obstaculizando en diferentes etapas un emprendimiento de base tecnológica. En primera instancia tenemos el tema del talento, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, aquí por talento estamos hablando no solamente de que los emprendedores, el equipo de emprendedores que está desarrollando la solución, sea capaz de desarrollar su proyecto, sino que también estamos hablando de todo ese marco, toda esa flotilla de expertos, de asesores, de mentores, de especialistas que están abonando a ese desarrollo de ese emprendimiento, ¿ok? Entonces decimos talento en general, pero si lo quieren ver muy aterrizado, imagínense, ¿no? O sea, a veces se necesita expertise precisa en diferentes áreas o en diferentes campos de la tecnología. Entonces, ese tema es uno de los obstáculos. Otro tema importante que ahorita lo comentaba hace rato es el tema de los grants o la parte de funding. Grants son esos premios, esos beneficios que van obteniendo, pueden ser en factor económico o en especie, dependiendo de las diferentes etapas por las que pase un emprendimiento de base tecnológica. ¿A qué me refiero con esto? Ah, bueno, pues pueden existir iniciativas con fondos públicos o privados que invierten, ¿no? O regalan recurso, estamos hablando de recurso económico, para continuar con ese desarrollo, ¿no? De esos proyectos y esos emprendimientos de tecnología. Entonces, dependiendo de la etapa en la que estén, tal vez si estás en etapa de idea o de apenas empezar a validar tu idea, bueno, pues tal vez ahí va a haber incentivos un poco menores a que si ya tienes un prototipo en desarrollo, si ya tienes tal vez pruebas validadas, tal vez marcos regulatorios, etcétera. Y finalmente, el tema de acceso. Y por acceso nos referimos a esa variable en donde el emprendedor pueda tener ese contacto, literal como la palabra lo dice, ese acceso, esa integración de su proyecto y su equipo en los lugares indicados para continuar con el desarrollo. ¿Cuáles son esos lugares? Ah, bueno, pues estoy haciendo una tecnología que involucra desarrollo en materiales, ¿no? Tecnología en materiales. Ah, bueno, pues yo creo que voy a necesitar entonces tener acceso a centros de investigación o a centros de experimentación para poder hacer las pruebas correspondientes de mi tecnología, ¿sí? A eso nos referimos con que el emprendedor pueda tener acceso, porque esto eventualmente pues desatora muchos aspectos a través de las experimentaciones que van haciendo. Si se fijan, todo esto va de la mano. Normalmente en centros de investigación o de desarrollo de prototipado vamos a encontrar asesores, mentores, especialistas que pueden jugar diferentes roles dentro del soporte, ¿no? Del equipo de soporte de ese emprendimiento. Y el tema de los grants también va directamente relacionada con políticas públicas muchas veces. Si en un país podemos tener laboratorios con equipos de vanguardia y con diferentes cosas que pueda hacer que fluya mejor ese acceso a los centros o los laboratorios. ¿Sale? Entonces, ahora sí, o sea, ya hablamos acá de cómo es que se lleva a cabo ese emprendimiento de base tecnológica, qué es tal vez lo que nos detiene o qué es eso de lo que nos enfrentamos y ahora sí, cómo puede ser. Bueno, pues no todo es tan complicado, ¿no? Y para subsanar un poquito estos obstáculos a los que se pueden enfrentar los emprendimientos de base tecnológica, existen programas especializados en emprendimiento de base tecnológica y no solamente quiere decir que vamos a
a desarrollar más tecnología o a meter más laboratorios, sino que estamos hablando de tener ese enfoque global, agrupado, en donde tenemos 7 diferentes orientaciones que contemplan tanto el desarrollo del producto como el desarrollo de los clientes, pero también evaluamos cómo van las ventas de ese startup. Imagínense cuando ya están en una etapa tal vez un poquito más avanzada. Hablamos también de esas estrategias de funding, de cómo se pueden financiar esos proyectos desde etapas muy tempranas, repito. ¿Cómo está el tema de qué tan cerca está de ser una empresa, ¿no? Está siguiendo, ¿no?, un marco regulatorio, legal, fiscal, todo ese tipo de cosas se ven en esa área. También el tema operativo. Una startup por sí misma plantea esa premisa, ¿no? De, oye, estoy desarrollando, tal vez imagínense una metodología esbelta, como es el famoso Lean Startup, ¿no? Empezar a desarrollar, a pivotear, a llevar a cabo ciertas validaciones en pequeño antes de lanzar la empresa a lo grande, ¿no? Entonces, la capacidad operativa va brincando, ¿no? Quizás llegue a un punto donde sí brinca de forma exponencial y ya no tengo que producir 100 productos, o sea, la otra voy a tener que producir 1 millón y así me la voy a llevar. Entonces, ahí hablamos de ese tema también. Y el enfoque del ser humano, ¿no? El ser humano es cada uno de esos emprendedores que forman parte de un equipo, pero también de esos emprendedores trabajando juntos como equipo. Entonces, en base tecnológica existen muchos programas que se especializan y más bien muchos mentores que a través de algunos programas se especializan en brindar ese apoyo, ¿no? Y esos programas especiales basados en tecnología parten de todos los aspectos, desde el diseño de los programas, obviamente la ejecución y los indicadores que se van persiguiendo, ¿no? Esos indicadores en torno a qué giran, pues a lo que veíamos hace ratito, de funding, del desarrollo de clientes, del desarrollo del producto y del desarrollo humano, ¿verdad? Entonces, las diferentes etapas pueden ir desde programas de preincubación, incubación o aceleración de proyectos de base tecnológica. Aquí literalmente se mapea el tema de funding porque es importante para meter presión, ¿no? Para poder acelerar literalmente ese emprendimiento de base tecnológica se necesita capital y por eso se toma como una variable, pues con un rol especial. Ahora sí, vamos a hablar de cuáles son esos perfiles de emprendedores de esos proyectos de desarrollo tecnológico, ¿no? Muchas veces me pueden decir de, oye, ¿sabes qué? Pues es que yo creo que si trabajas con emprendimientos de base tecnológica, todos los perfiles son tecnológicos, todos los perfiles, no sé, son ingenieros, todos los perfiles son súper metidos en la parte técnica. ¿Y qué creen? La respuesta es sí, pero no. ¿Qué es lo que deberíamos de tener en cuenta dentro de estos equipos, ¿no? De trabajo de desarrollos tecnológicos? No por ser tecnología, debe estar totalmente segmentado en que esos perfiles sean técnicos, sino que también tendríamos que mezclar ese toque, ¿no? De la parte de negocios, pero también de áreas específicas. No solamente basta con conocer estrategias comerciales o desarrollos en cierto mercado o realizar validaciones con ciertos clientes, y no nomás es tener un producto alineado a estas necesidades, sino que también el área de áreas especiales habla de aquellos detalles, ¿no? Detalles, entre comillas, que son muy importantes para desatorar todo lo demás que está pasando en la startup o en el proyecto. ¿Qué puede ser estas áreas especiales? También ahorita lo comentaba. Puede ser tal vez un abogado, ¿no? Si yo necesito que alguien me ayude a hacer los contratos para el personal que voy a contratar, no suponemos que en un emprendimiento, en una startup, se tenga un perfil, ¿no? Mínimo de un abogado, un contador, un diseñador, un desarrollador, una persona de la parte comercial, sino que también estos programas acompañan, ¿no? O sea, estos roles de áreas especiales o de la asesoría de negocios o técnica pueden ser personas externas que van y vienen, ¿no? Esas mentorías, ese acompañamiento que se une como equipo extendido dentro de un proyecto de base tecnológica. Y finalmente, ya para cerrar esta pequeña cápsula que tengo preparada para ustedes, me gustaría compartirles algunos de los casos de éxito en desarrollo todavía. Esa palabra, no, casos de éxito, tal vez puede generar un poco de ruido, sino aquellos ejemplos de emprendedores que están desarrollando tecnología actualmente en México y que finalmente fueron un poquito consecuencia, ¿no? Del proceso del que les he venido hablando. Es decir, hablar un poquito de cómo qué tendencias adoptaron para sus desarrollos tecnológicos,
cómo lo hicieron, si fueron acompañados a través de distintos programas y cómo sus equipos fueron tornándose o sea, en visión de ser estos casos de éxito. En primer lugar, les voy a hablar de Ricardo y de Sofía. Ellos eran estudiantes de la carrera de biotecnología y a través de un proyecto en la escuela desarrollaron un biofertilizante que ayuda a retrasar la madurez de las frutas. Entonces, imagínense, ellos pueden hacer que algo que tal vez cargamento de papaya o de aguacate, en lugar de que tenga que ser transportado por avión, porque si no se echa a perder, bueno, pues ahora puede ser por barco porque dura más tiempo, ¿no? Entonces, imagínense la calidad más bien el impacto que generan en la calidad de vida de cierta comunidad al ya tener pues mejores condiciones en esas frutas, ¿no? Entonces aquí es donde podemos hablar un poquito de cómo impactan estas soluciones a la comunidad a través de la incorporación de desarrollos tecnológicos. En segundo plano les quiero hablar de Ramón y Daniel. Ellos son emprendedores que literal lo que hacen es solucionar la contaminación del aire a través de la reproducción de microalgas. Ellos son también biotecnólogos. Ellos traen diferentes filtros que van poniendo en diferentes industrias y es así como se puede lograr también un impacto mucho más grande. Ellos ahorita, para que se den una idea, llevan ya varios años desarrollando esta tecnología y están a punto de crear un bioparque al norte de México, que va a impactar muchísimo pues sí, la calidad del aire en zonas muy contaminadas. Entonces, otro ejemplo de cómo la tecnología aplicada en una solución puede impactar la calidad de vida de una comunidad. Pero también tenemos soluciones. Aquí ya no les puse personas, pero les quiero platicar de los emprendedores de Saizen y de Finsoft, donde también no solamente impactas directamente a la comunidad, sino que ellos tienen soluciones más enfocados a la industria manufacturera a través de soluciones de software y hardware que mejoran la calidad tal vez de trabajo. Imagínense de millones de operadores que trabajan en el sector manufacturero en México. Y por el otro lado, Finsoft ayuda también a la parte de cobranza a través de diferentes sistemas, plataformas que van haciendo muy al tamaño o a la medida más bien de sus clientes. Entonces, las soluciones aquí están también, van impactando la calidad de vida de las personas, pero también la calidad de cómo una empresa puede ofrecer el servicio hacia sus consumidores y también cómo pueden mejorar la calidad de pues laboral, ¿no? Entonces, bueno, brevemente eso era lo que yo venía a platicarles en esta ocasión. Les dejo mi correo de nueva cuenta. Cualquier cosa en la que los pueda ayudar, estoy a sus órdenes.